El principio de la traza es el punto, y de este procede en líneas, y de las líneas la área y superficie, y de las superficies los cuerpos, do van a parar todas las operaciones. Este es el comienzo del libro de trazas y cortes de cantería de Alonso de Vandelvira, basado en las enseñanzas de su padre, Andrés de Vandelvira. Andalucía entonces ha experimentado una de las más importantes transformaciones a lo largo de su historia. Una vez incorporado el Reino de Granada, con las sucesivas oleadas de nuevos pobladores, la expulsión de los judíos y la aparición de las ideas humanistas, precursoras del Renacimiento, se asiste a un proceso que supone no solamente cambios en la fisonomía de las ciudades, sino también en el paisaje y el modo de habitarlas. Las fronteras se desplazan hacia el sur. El mar, recorrido por berberiscos, turcos, ingleses y holandeses, presenta una constante amenaza que hacen del litoral un lugar fuertemente militarizado, aunque prevalece su actividad pesquera y comercial. Se ha querido rendir homenaje a una época de nuestra historia y a las gentes que en ella vivieron, dejándonos un amplio legado del que la arquitectura supone una expresión fundamental. Para ello, se organiza esta exposición que ahora vamos a visitar, y aprovechamos nuestro recorrido para conocer mejor el edificio que la alberga, la Catedral de Jaén. Esta construcción inaugura un capítulo de original peculiaridad en el Renacimiento europeo. Considerada como un prodigio del arte del corte de la piedra, se reconoce en ella una fidelidad a los planteamientos estéticos iniciales que la harán la más equilibrada, armoniosa y proporcionada del modelo establecido por Siloé. El artífice de esta excepcional obra es Andrés de Vandelvira, que entre 1526 y 1575 realizará intervenciones en la catedral que darán un nuevo impulso a las obras que se venían realizando. Protegido de mecenas y ricos, Vandelvira recibe las influencias, entre otros, de Siloé y Machuca. Pero es, sin duda, el arte de la estereotomía el que dominaba con una perfección tal que le permitía utilizar todos los recursos de las molduras y de la ornamentación geométrica, expresándose en todo su sentido en la zona sureste del conjunto catedralicio de la que es responsable. El Reino de Granada, recientemente anexionado, va a experimentar durante el Renacimiento importantes transformaciones a través de la nueva configuración urbanística de sus ciudades. Surgida como campamento militar, Santa Fe va a suponer un ejemplo de esquema de ciudad exportado como modelo a tierras americanas. Magníficos documentos como la Plataforma de Ambrosio de Vico, impresa en 1613, nos muestran el aspecto de una ciudad como Granada que se estaba adaptando a los nuevos tiempos. En el palacio que Carlos V se construye en la Alhambra, el diálogo entre el círculo y el cuadrado refuerza el contenido simbólico que toda la obra contiene. La Casa del Emperador de Occidente va a reflejar, ayudado por su complejo programa iconográfico y su característico almohadillado, la armonía de la Universitas Cristiana. El Renacimiento se implanta en Andalucía de la mano de la aristocracia. Se trata, en definitiva, de ofrecer una nueva imagen moral de las clases nobiliarias al servicio de la monarquía absoluta. Otra de las residencias imperiales, el Alcázar de Sevilla, con sus jardines y pabellón clásico, hacen presente la nueva idea de majestad. Los modelos cortesanos tienen su proyección en las viviendas de la nobleza urbana y las clases influyentes. El mecenazgo señorial dotará a las ciudades de conjuntos palaciegos acordes con los modelos vandelvirianos. Si hubo un aspecto en cuanto a técnicas constructivas al que el Renacimiento apenas cambió sus hábitos, fue en la carpintería de lo blanco. Las nuevas tendencias son incapaces de proponer alternativas técnicas a los conocimientos existentes, aunque, sin embargo, aprovechan las experiencias anteriores. Las armaduras de lazo,
convivieron sin reparos con las más significativas construcciones del momento, sustituyéndose a veces la apariencia exterior de las armaduras. La polea y el polipasto son descritos con detalle en los tratados de la época. Eran utilizadas con profusión, ya que aliviaban en buena medida el trabajo de los operarios. El principio de su funcionamiento se basa en la progresiva reducción del esfuerzo necesario para elevar un peso según el número de cuerdas y poleas empleadas, como podemos observar en esta fiel reproducción. Este tipo de artefactos, registrados por un ingeniero de Felipe II, facilitaron la construcción, entre otros, de unos edificios cargados de enorme significado, los castillos, que van a ser la expresión de los límites que la nobleza pone a la autoridad de la corona. La fortaleza de Vélez Blanco y el castillo de la Calahorra, cuya reproducción vemos, parecen resucitar el espíritu señorial, pero es la cultura humanista la que se impone. En el interior hallaremos los más ricos ejemplos del arte renacentista desarrollado en un discurso que expresa los sentimientos de la elegía en forma de rica decoración que adorna las dependencias desde donde el noble controla el servicio cortesano y las funciones concejiles, en definitiva, los aparatos del Estado. Pero también la ciudad necesita, construyendo edificios de gobierno, asegurar su imagen pública y su funcionamiento institucional. A lo largo del siglo XVI, los edificios importantes, tanto de las instituciones civiles como religiosas, reclaman una significación que no es solo la de su innovación tipológica, sino también urbanística, al requerir sus fachadas, plazas, plazuelas o calles anchas que, si no existen, se crean. En esta maqueta de la ciudad de Baeza podemos observar los cambios experimentados. Las mezquitas se han cristianizado y sustituido por iglesias, y cada vez serán más los edificios de extraordinaria calidad que van otorgando carácter al paisaje de la ciudad. También Úbeda, que junto a Baeza juega un papel importante en el desarrollo del Renacimiento, cuenta con una numerosa y rica nobleza patrocinadora de obras significativas tanto en lo civil como en lo religioso. La vieja ciudad medieval transforma su fisonomía, desborda el perímetro amurallado y se abre al sueño de los urbanistas. Pero en las ciudades del siglo XVI, las fuentes van a centrar buena parte de la vida cotidiana y por ello se les da carácter de monumentos, entrando a formar parte del nuevo aspecto urbano. El agua juega un papel primordial en toda esta transformación y en las ciudades por las que discurre un río, este se convierte en el punto en torno al cual todo gira. En esta época se nos describe una máquina denominada cóclea que permite elevar el agua hasta la altura deseada desde el propio nivel del río. Pero junto al río, también se construyen una serie de edificios muy relacionados con él, como la Lonja de Sevilla. De estilo lineal y austero, está dotado de grandes espacios que permiten a los mercaderes realizar los negocios que hasta ese momento practicaban en torno a la catedral hispalense.
Pensado como volumen arquitectónico exento, se concibe de forma independiente a los edificios ya existentes en la zona. Vemos ahora un artilugio ingenioso que permitía, entre otras muchas cosas, colocar canalizaciones en lugares abruptos, como los que se disponían para uno de los programas preferentes de los cabildos ciudadanos, los saneamientos públicos. La sanidad y la salud son motivo de preocupación en la época, ya que la ausencia de higiene y el hacinamiento propios del medio urbano van a ser caldo de cultivo ideal para el desarrollo de enfermedades como la peste, la lepra, la viruela o la sífilis. La importante tradición musulmana y el afán investigador confluyen en la práctica de la medicina en hospitales como este de las 5 Llagas de Sevilla, que también se había convertido, como otros hospitales, en centro de acogida y culto. Iniciado por orden de los Reyes Católicos, el Hospital Real de Granada destaca por su planta gótica en cruz. Su construcción se detuvo prematuramente y no fue retomada hasta la época de Carlos V, adaptándose sus patios y ventanas al modelo renacentista aportado por Siloé. 4 patios se forman por la intersección de las 2 grandes naves, donde los enfermos podían escuchar fácilmente desde su lecho la misa celebrada bajo el crucero. La nueva vida urbana necesita ahora de un orden que separe el tiempo de trabajo del de ocio. Con ingenios como este, se podía medir el desarrollo de una jornada de trabajo mediante la cuba, que al vaciarse por el pequeño orificio practicado en el fondo, ascendía a lo largo de la escala, marcando las horas. Aún así, eran más que suficientes para organizar el discurrir cotidiano de lugares como el Hospital de Santiago en Úbeda. La sensación de hermetismo de todo el conjunto en su exterior, rodeado por un alto muro de piedra, contrasta con el interior, que ofrece un ambiente luminoso y abierto. Cada volumen debe cortarse cuidadosamente para encajar como una pieza de relojería, formando audaces figuras y volúmenes. La estereotomía, nombre con el que se denomina al arte de cortar la piedra, ha intrigado siempre al ojo humano, porque es expresión de la perfección a través de las leyes rigurosas de la geometría. El resultado lo podemos observar en la Catedral de Jaén como un conjunto de volúmenes perfectos que se elevan con la grúa hasta colocarlos sobre la cimbra de madera, completando los ajustes con un mortero fino de cal y arena de consistencia plástica.